Muy bien. No me saludaron todos, pero bueno, calculo que internamente saludaron, ¿no? Eh, Bien, me asusté hoy cuando Cande subió el mensaje y justo coincidía que era el mío de hace como 40 días porque empecé a escucharlo y dije, uy, pero no, este no podía ser igual porque era nuevo, pero bueno, muchas veces uno por ahí vuelve a tocar ciertos versículos o ciertas cosas que le quedan. Vamos a estar en el libro de Samuel, pero en su momento no me lo acordaba, me acordé hoy cuando lo escuché, que hablé de la obediencia y usé el ejemplo de Saúl, que está en 1 Samuel, por la obediencia parcial que era desobediencia. Esto nada que ver, es unos años antes de esto, en 1 Samuel, vamos a estar leyendo a partir del 2, pero antes, bueno, busquen tranquilos. 1 Samuel 2. Pensaba cuando estaba viendo la vida de Samuel y la estaba leyendo, es fabuloso el libro de Samuel, realmente es para leerlo 20 veces. Yo no entiendo cómo no hay películas, grandes producciones, ¿no? Sobre estos dos libros, porque son fabulosos, Samuel y la continuación con David, ¿no? Eh, Como para poder visualizar. Pero gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios, que es mucho mejor, y podemos nosotros tener en la mente lo que va pasando. Pero la vida de Samuel se enmarca eh, en oración, ¿no? Realmente yo estaba viendo que de entrada con su mamá, que puso en oración ese embarazo, es como que se enmarcó toda su vida en oración y en comunión con Dios. Y pensaba que no hay vuelta, así que con una vida de oración tenemos una vida de bendición, ¿sí? Repito esta frase que puede darle título al mensaje, que con una vida de oración tenemos una vida de bendición, ¿sí? Y en la historia de hoy, ¿por qué digo esto? Porque nos encontramos que hay un mismo sumo sacerdote, que ahora vamos a estar viendo quién es, hay un mismo lugar, ¿sí? Que va a estar el lugar de Samuel, pero dos clases de personas. Lo había titulado Dos clases de cristianos, pero realmente uno lo era y otro no, ¿no? Si hablamos hoy en día, pero estaban en el mismo lugar y dos resultados diferentes, ¿sí? Dos resultados diferentes. Entonces, gracias. Estamos situados, ¿sí? Con los últimos jueces, ya estamos llegando al final de la época de los jueces, ¿sí? Samuel es el último. Elí el anterior, el sumo sacerdote, que no estaba haciendo muy bien las cosas, y estaban sus hijos, y está también Samuel, un niño dedicado a Dios, ¿no? Y leemos el versículo, vamos a ir salteando porque lo voy a hacer breve, porque quiero que nos quedemos con la idea de algunas palabritas en estos versículos muy interesantes. Después la historia completa la pueden leer ustedes. 1 Samuel 2, versículo 12, dice, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí era el sumo sacerdote, ¿sí? O sea, fíjense qué locura, ¿sí? Que los hijos del sumo sacerdote, dice, eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuántas veces nos encontramos en las iglesias y lo trasladamos hoy en día, ¿sí? En el lugar donde estaba el sumo sacerdote, lo podemos trasladar hoy en día así, hoy no te esperaron. Muy bien, bienvenido. Perdón, corté el mensaje, pero me extrañó que no estaba Nahuel y dije, bueno, los muchachos llegaron temprano y ahora llegó Nahuel. Bienvenido, Nahuel, quedaste grabado. Volvemos, ¿sí? Nos encontramos entonces con estos dos hombres, los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y qué loco pensar de que haya alguien hoy en la iglesia, ¿sí? Que no tenga conocimiento de Dios, ¿sí? Y si nos vamos al conocimiento de Dios para tener una relación con alguien, tenemos que conocer a ese alguien, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos estar en un lugar en donde alabamos y adoramos a un Dios soberano sin tener conocimiento de ese Dios, ¿sí? Un Dios poderoso, un Dios amoroso y por sobre todas las cosas un Dios salvador. Entonces, fíjense que estas dos personas no tenían conocimiento. Versículo 17.
Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, de estos dos jóvenes, porque los hombres, estos dos, menospreciaban las ofrendas de Jehová. Otra cosa mala que se encontró en el corazón de estas personas, ¿no? Menospreciaban, y si ustedes leen las cosas atroces que hacían con las ofrendas que el pueblo llevaba a Jehová, no eran ofrendas propias de ellos, y ellos las menospreciaban, y menospreciaban todos los mandatos que Jehová había dictado, que a veces nos aburrimos por ahí al leerlos, pero son importantes porque a veces nos dan noción de lo que quiere Dios para nuestra vida, ¿no? Por eso está bueno también leer, bueno, Levítico y todos los libros en donde nos dan esos mandatos que le daban a estos hombres, pero ellos menospreciaban, ¿sí?, esas ofrendas. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo, fíjense hasta dónde llegó esto, dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Sí? Atroz el pecado, donde se había llevado por lo primero que leímos, por falta de conocimiento de Jehová. 25, versículo 25. Elí le dice a sus hijos: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron. ¿Sí? La clave de que lamentablemente haya personas en la iglesia y personas en este lugar, ¿sí?, que no conocen a Dios es porque no oyen, porque escuchan quizás lo que decimos, pero realmente lo que escuchan no baja al corazón, ¿sí? Pero ellos, dice, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y bueno, después hay una advertencia y una reprensión a Elí, ¿sí? Versículo 34, podemos saltear y dice: te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Capítulo 3 versículo 12, nos salteamos hasta ahí. Dice: y aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré, versículo 13, que yo juzgaré a su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado, ¿sí? Él tenía una responsabilidad de enseñarles, pero también una responsabilidad de estorbarles cuando veía que se iban desviando, ¿sí? ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros también por aquellas personas que quizás asisten a una congregación, sea cual fuere, la nuestra u otra, ¿sí? Y tenemos una responsabilidad de estorbarles si realmente se están desviando. Así que encontramos a estos personajes impíos, malvados, codiciosos. Empecé a hacer una lista: hacedores de maldad, eran mala influencia, ¿sí? Porque provocaron que el pueblo, ahora vamos a ver, ¿no?, se desvíe por completo. Mala influencia, qué cuidado tenemos que tener con nuestra influencia para con los demás. Cuando estorbamos, en vez de estorbar al hermano que se está desviando, lo estorbamos para que se desvíe más, ¿no? Carnales, ¿sí? Podemos hablar, muchas veces se usa este mensaje para compararlo con los creyentes carnales, pero creo que no eran ni creyentes si estarían en esta época. Hacían sacrilegio, menospreciadores, no solo descuidados, sino hombres disolutos en sus acciones, viciosos, escandalosos en su costumbre. Y me vino a la mente, sí, buscando estos pasajes, no lo busquen, va, lo pueden buscar, pero pongan el dedo porque volvemos enseguida acá. Tito 1:16, el apóstol Pablo le hace una advertencia a Tito que se iba a encontrar después de un montón de descripción de los requisitos de los ancianos. Le dice: ojo, Tito, ojo, le dice, que hay algunos que profesan, Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Una advertencia, ¿sí? Una advertencia que nos llama hoy en día también a estar cuidadosos, ¿sí? Siempre estar corroborando que los que hablan acá y los que hablan allá, porque muchas veces no solamente es a través del micrófono, sino en los pasillos, ¿sí?, que realmente sean hombres que con sus acciones
muestren lo mismo que lo que predican, ¿no? Que es importante eso. Así que encontramos eso. Y frente a eso, nos volvemos ahora a 1 Samuel. Espero que hayan dejado el dedo. Versículo 2 del capítulo 4. Hubo un ataque. Porque siempre el enemigo ataca, ¿sí? El enemigo a veces se mete entre medio nuestro, pero después hay un ataque, y un ataque feroz, y un ataque a un pueblo que estaba distanciado de Dios, ¿sí? Y ojo, ¿sí? Si nosotros estamos distanciados de Dios, porque el enemigo ataca. Y fíjense lo que pasó, versículo 2 del capítulo 4 de 1 Samuel, y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. El pueblo de Dios, aquel pueblo victorioso que Dios le sacó con tantos milagros de la tierra de Egipto, ese pueblo que vio, o sea, los milagros en persona, esa nube que le cubría de día, ese fuego de noche, sí, que realmente lo acompañó y llena de cosas, fue vencido, como tantas otras veces que leemos, ¿no? No es una más de tantas. Delante de los filisteos, seguimos leyendo, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4.000 hombres. Salteamos al versículo 4. Y envió el pueblo a Silo porque pensaban que el error venía por ahí, porque no habían llevado el arca de Dios. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraban entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, ¿sí? Estos dos que acabamos de describir de una forma tan negativa, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo 10, pelearon, ¿sí? Versículo 10, seguimos en el capítulo 4. Pelearon pues los filisteos, porque cuando vino el arca hubo un murmullo de victoria, porque dijeron, ahora sí. Y los filisteos tuvieron miedo, ¿sí? Y tuvieron miedo, pero lamentablemente no estaba ahí el Señor en medio de ellos. Como vamos a ver cuando, ya me estoy respoleando al final, pero como vamos a ver cuando sí estuvo con Samuel, ¿sí? Pero hubo un grito de victoria y sin embargo, dice, estaban allí con el arca del pacto de Dios, versículo 10, pelearon pues los filisteos e Israel nuevamente fue vencido, ¿sí? Y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron en Israel 30.000 hombres de a pie. Versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Fíjense el final, terrible, ¿sí? Terrible el pueblo dividido, el pueblo con tanta mortandad. El arca de Dios, en donde estaba la presencia de Dios, ¿sí? En manos del enemigo. Y lamentablemente todo caído. Pero gracias a Dios que estuvimos salteando unos versículos, que mientras tanto que pasaba esto con estos personajes, Dios estaba preparando a alguien, ¿sí? Dios estaba preparando a alguien y gracias a Dios porque ese alguien era una persona que sí estaba acorde al corazón de Dios. Esa persona sí estaba dedicado a Dios. Y como estuvimos leyendo y salteándonos algunos versículos, vamos a hacer lo mismo con este personaje, que es nada más ni nada menos que Samuel, que lo mencionamos al principio. Capítulo 1, versículo 28. Fíjense cómo Ana, su madre, y qué ejemplo de Ana y la oración de Ana que no podía tener hijos, lo pide, el Señor se lo provee y le promete que se lo va a dedicar a Dios por completo una vez que lo destete. Y dice versículo 28, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová y adoró allí a Jehová. Nos salteamos al capítulo 2, versículo 11. Y este personaje que se hacen muchos chistes como que es policía, ¿sí? Pero era el padre de Samuel, dice versículo 11, y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño, ¿qué dice? Ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Mientras los otros estaban haciendo cualquiera, mientras los otros no tenían conocimiento, los hijos de Elí, ¿sí? El niño que había sido prometido y que iba a ser dedicado a Jehová, ya estaba ministrando delante del sacerdote Elí. Versículo 18. Y el joven Samuel ministraba nuevamente, dice, en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, ¿sí? Acá nos habla, tiene muchos significados las vestimentas, ¿sí? Y no soy un gran experto en esto, pero leía que nos habla de justicia el efod de lino fino, ¿no? Nos habla de que a pesar de que se estaba corrompiendo el pueblo, ¿sí? Con estos dos muchachos, hijos de Elí, gracias,
¿sí? Samuel estaba siendo preservado en justicia, ¿sí? Qué lindo saber que Dios siempre tiene un remanente, ¿no? Y nada más ni nada menos que este joven Samuel. Versículo 26 del capítulo 2 dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y también delante de los hombres. Qué lindo es cuando Dios acepta como somos porque le agradamos a Él. Justamente el mensaje que fue hace un mes y pico nos hablaba de qué forma le podemos agradar a Dios obedeciendo, ¿sí? Y bueno, justamente Samuel es un gran ejemplo para esto, ¿sí? Y esto era acepto delante de Dios. Y eso también hizo testimonio para con los hombres. Fíjense que decía ahí, y también podemos leer en las Escrituras, cómo el pueblo lo acepta a Samuel. Saltamos al capítulo 3 versículo 10. Hay muy pocos comentarios, pero nos vamos a guiar en estos versículos porque realmente está súper claro, ¿sí? Dice, versículo 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Lean, esa historia está muy linda. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Qué habíamos dicho de los otros dos? Que no, ¿qué? No oían. Fíjense el contraste, ¿eh? Fíjense el contraste, cómo estaban estos dos que habían aprendido las cosas que Samuel estaba aprendiendo. El mismo tutor, por así llamarlo. Pero Dios estaba con Samuel, ¿sí? ¿Sí? Dios estaba con Samuel. Y Samuel estaba dispuesto porque le dijo, después de 3 veces que le había sido llamado, habla porque tu siervo oye. Versículo 19 del capítulo 3. Y Samuel creció y Jehová ¿qué? Estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Qué lindo saber que cuando oímos la palabra de Dios y somos aceptos a él, ¿sí? Jehová está con nosotros, Dios está con nosotros. Qué lindo saber, hermanos y hermanas, que podemos, ¿sí? Estar en su presencia, podemos agradarle a Él, ¿sí? Si le oímos. Y se predicaba todo lo que decía, ¿sí? Qué lindo es también cuando transmitimos el mensaje del Evangelio. Versículo 20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Así que un niño consagrado a Dios, habíamos leído los primeros versículos, oyó la voz de Dios, ¿sí? El llamado de servicio, capítulo 3 era valeroso, era un juez recto, o fue un juez recto, después lo pueden ver en el resto de los capítulos, ¿sí? Un profeta inspirado y un hombre de oración, ¿sí? Un hombre de oración. Y ya terminando, un hombre de oración nacido en respuesta a una oración, la oración de Ana. Su nombre significa pedido a Dios, ¿sí? Puntos en cuanto a este hombre de oración. Su oración trajo liberación en Mizpa, ahora lo vamos a leer brevemente. Su oración cuando Israel insistió a tener un rey, porque vemos que constantemente él habla para con Dios, ¿sí? Él habla constantemente con Dios y a veces me lo imaginaba agarrándose la cabeza y diciendo, Dios, mira lo que hizo este pueblo, ¿no? Eh, y su oración incesante por su pueblo, capítulo 12. Así que este hombre, con esta descripción tan linda, que se crió junto con los otros, pero fue diferente, ¿sí? Recibió también un ataque del enemigo, porque el enemigo, como dijimos al principio, siempre ataca. Capítulo 7, versículo 3. Dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitar, miren hasta dónde los llevó estos dos personajes, ¿no? Porque si está diciendo que quiten los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, está hablando de que al punto de que te llevaron la adoración a otro lugar, ¿sí? A otros dioses con minúscula, ¿no? Y preparad vuestro corazón a Jehová, sigue diciendo el versículo 3, y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Aplíquenlo como consejo a ustedes, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Preparar vuestro corazón, volver a Jehová si estamos alejados de él, quitar aquellas cosas que priorizan a Dios, los dioses de este mundo, puede ser
los que fueran ustedes pónganlo en primer lugar, lo que tenga prioridad antes que a Dios, ¿sí? Quitarlo de vosotros y preparar vuestro corazón, dice, y solo a él servir, y nos librará de los ataques del enemigo, de los filisteos. Versículo 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo, ¿qué dice? Oraré por vosotros a Jehová. Qué lindo es saber de esta intercesión y qué lindo que nosotros oremos a Dios constantemente. Versículo 10 dice, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día. Habíamos visto, no lo habíamos visto, no lo leímos, pero les conté de que en la en la batalla anterior, habían hecho un murmullo fuerte porque vino el arca, pero eso había sido el pueblo, no había sido Jehová. Acá el que truena, el que habla, el que está ahí, que se siente la presencia de Dios, es Jehová. Dice el versículo 10 decía, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Versículo 12, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Sí? Qué lindo es que podamos poner nuestra piedra simbólica, ¿no? En nuestro hogar, en nuestro lugar, ¿sí? Y poniendo esta inscripción, ¿no? Hasta aquí nos ayudó el Señor, porque él puso, ¿sí? Esta batalla en sus manos, Él puso esto en oración a Él. Y encima, versículo 14, ¿sí? El arrepentimiento genera recompensa, restitución, cuando realmente es un arrepentimiento de verdad, ¿sí? Insisto en esto porque desde que lo escuché hace muchos años, lo digo cada vez que hablo de la palabra arrepentimiento, que habla de cambio de rumbo. Y cuando uno cambia realmente de rumbo, ¿sí? Dice el Señor, y fueron restituidos, ¿sí? Restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a Israel, desde Cron hasta Gat. E Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y el amorreo. Hubo paz. Qué lindo es saber, hermanos, que en el Señor encontramos la paz. Así que termino diciendo que no depende de la familia en que estemos, de la sociedad, de la iglesia o del maestro, ¿sí? La relación con Dios solo depende de vos y de mí, individual, ¿sí? No por un intermediario, solo de nosotros. Tu vida de oración depende de vos, porque el Señor está ahí, dispuesto a escucharte, dispuesto a hablarte, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a oírles. Puedes tener al mejor de los maestros y traicionarlo, preguntarle a Judas, ¿sí? Puedes estar en la mejor iglesia y ser de mala influencia. ¿Por qué? Porque tu vida de oración y tu relación con Dios es la que marca la diferencia. Dios quiera que en esta noche, ¿sí? Sigamos el ejemplo de Samuel y aprendamos del ejemplo de los otros dos, que ya ni me acuerdo el nombre, mejor no acordarse, pero sí son los hijos de Eli, ¿sí? Ofni y Finnes, ¿sí? Así que el Señor nos bendiga y que podamos realmente seguir los buenos ejemplos que deja su palabra y aquellos ejemplos que nos muestran, los dejó por algo, ¿sí? Para que no cometamos los mismos errores. Amén.